Hola, ¿qué tal? Yo les voy a redactar el capítulo 6 y 7 del libro de Fundamentos de Analítica de Datos con Python, ETL, Limpieza e Ingeniería de Datos, de los maestros Ramírez, Araiza y Salazar. Bueno, comenzamos con el capítulo 6, visualización y filtrado de datos. Que comenzamos con ver los datos del data frame. Ver todos los datos del data frame. Se pueden ver todos los datos del conjunto invocando simplemente el nombre del data frame. Suponiendo que tenemos un data frame llamado df, sería df. También se puede imprimir el contenido del data frame de la siguiente manera, que es con un print. Print y entre paréntesis def. Para ver los encabezados y colas de los datos, se pueden ver todos los datos iniciales o finales del conjunto usando los métodos head, paréntesis y tail, paréntesis. Si queremos mostrar los primeros 5 registros del data frame, usamos head, paréntesis. Suponiendo que tenemos un data frame llamado df, sería de la siguiente manera, que es def.head, paréntesis. Si queremos mostrar los últimos 5 registros del data frame, usamos tail, paréntesis, el cual se presenta de la siguiente manera, que es df.tail. La cantidad de registros a mostrar se puede configurar, pero por omisión son 5 filas. Si se, si se desea, se puede especificar cuántos registros se quieren mostrar. Por ejemplo, si se quieren mostrar las primeras 15 filas, sería así. def.head y entre paréntesis 15. Para mostrar las últimas 15 filas sería de la siguiente manera. Def.tail entre paréntesis 15. Pasamos ahora con el filtrado de columnas. Al momento de ver los datos pueden aplicarse filtros ya sea a nivel columnas o a nivel de filas. En cuanto a las columnas se tienen varias opciones. Uno es data frame, dos puntos, muestra todas las columnas. El data frame entre square brackets, comillas, columna o data frame.columna, muestra una sola columna. Se puede usar la notación regular de referencia de columnas o dot notation. Data frame, en square brackets, lista guión bajo columnas, muestra dos o más columnas. Por eficiencia, no se muestran todos los datos del data frame, a menos que se configure al sistema para que lo haga así. Generalmente se truncan los datos para economizar espacio. Vamos a suponer que tenemos un data frame llamado dev con las columnas columna 1, columna 2, 3, 4 y 5. Para ver todas las columnas no se tiene que especificar nada. Def. Para ver una sola columna se especifica el nombre de la columna a mostrar. Def, square brackets, entre comillas, columna 1. Para referir una sola columna también se puede utilizar dot notation, que es def.columna 1. Generalmente se utiliza la referencia normal debido a que usar dot notation puede ser confuso ya que es la forma en que se refieren las propiedades y los métodos. Para ver múltiples columnas se proporciona la lista de columnas que se desea mostrar en forma de lista. Columnas-deseadas es igual a square brackets, columna 1, 4 y 5. Def columnas deseadas. O también def square brackets, columna 1, columna 4 y columna 5. Aquí se nos presenta un laboratorio. En este laboratorio se revisan estrategias para visualizar datos de un data frame. Las tareas por realizar son ver todos los data frames de un data frame, ver todos los datos de un data frame, ver las filas en los extremos de un data frame, ver las primeras filas de un data frame, ver las últimas 13 filas de un data frame, ver el contenido de una columna, ver el contenido de una columna usando notación estándar y ver el contenido de una columna usando dot notation. Ver el contenido de solo algunas columnas. Comenzamos aquí con los datos de la base, donde importamos la base de datos con la que estaremos trabajando, que es sobre el Titanic. Son los pasajeros del Titanic. Aquí se exporta. Y aquí es donde podemos ver todos los campos del data frame Titanic. Luego pasamos para ver las primeras filas de un data frame, que en este caso, como nuestra base de datos es
es llamada Titanic, utilizamos la siguiente línea, titanic.head. Lo pasamos para ver las últimas 13 filas de un data frame, que en este caso sería titanic.tail entre paréntesis 13. Para ver el contenido de una columna usando notación estándar, en este caso sería Titanic, square brackets, comillas, nombre. Para ver el contenido de una columna usando dot notation, prácticamente es titanic.nombre. Para ver el contenido de solo algunas columnas, utilizaremos de la siguiente manera, que es Titanic, square brackets, y entre comillas ponemos las columnas que vamos a ver, que es clase-viaje, nombre y tarifa. Continuamos con técnicas de filtrado de filas. Operadores comparativos en pandas. Los más importantes operadores comparativos en pandas son los siguientes, que es igual a, diferente de, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Comprobar si los valores están presentes en una lista, comprobar si los valores están dentro de un rango especificado, comprueba si los valores no son nulos, comprueba si los valores son nulos. Operadores lógicos en pandas. Toma en cuenta que se pueden colocar más de una condición de filtrado en pandas, siempre y cuando las condiciones involucradas se encierren entre paréntesis. Los operadores AND, OR y NOT de Python no se utilizan porque están diseñados para su uso con datos escalares. Pandas tiene sus propios operadores ajustados a una forma de trabajo vectorizado. Los más importantes operadores lógicos en pandas son los siguientes: el operador AND, operador OR y el operador NOT, que son estos símbolos. Filtrado de filas usando log square brackets. Para filtrar las filas se utilizan las funciones log square brackets, localize. Entre las llaves se colocan la condición o condiciones a aplicar. Las condiciones en pandas generalmente involucran referencias a columnas, más operadores comparativos y lógicos. Las condiciones lógicas deben encerrarse entre paréntesis en caso de que las condiciones sean múltiples, o sea, en varias condiciones. Log square brackets retorna las filas que cumplan con los criterios lógicos. Es muy común que se almacene el resultado de log a un nuevo data frame. Vamos a suponer que tenemos un data frame llamado def con las columnas columna 1, 2, 3, 4 y 5. Si quisiéramos crear un dato llamado datos que contenga solo las filas en donde la columna 1 sea igual a 0, sería de la siguiente manera. Sería datos igual def.log, square brackets, def otra vez, square brackets, columna 1, entre comillas, que sea igual a 0. Y se cierra el square bracket. Cuando solo se tiene una condición lógica que cumplir, se puede colocar la condición sin paréntesis. Cuando solo se tiene una condición lógica que cumplir, se puede colocar la condición sin paréntesis. Por otro lado, si se requieren dos o más condiciones, estas sí deberán encerrarse entre paréntesis. Si quisiéramos crear un data frame llamado datos que contenga solo las filas en donde columna 1 sea igual a 0 y columna 2 sea igual a n, sería de la siguiente manera. Datos igual def.log, square brackets, paréntesis def, square brackets, columna 1 entre comillas, igual a 0. Y def, square brackets, entre comillas, columna 2, igual a n, entre comillas. Si quisiéramos crear un data frame llamado datos que contenga solo las filas en donde columna 2 sea igual a, B o C, sería de la siguiente manera. Se asigna una variable, que en este caso la llamamos valores válidos, y se realiza el filtro de la siguiente manera. Se puede mezclar el filtro de columnas junto con el filtrado de filas. Si quisiéramos crear un data frame llamado datos que contenga solo las columnas, columna 1 y columna 1, y que contenga solo las filas en donde columna 1 sea igual a 0, sería de la siguiente manera. Filtrando las filas usando where. La función where, al igual que el log, permite asignar filtros a nivel filas. La diferencia es que en el caso de where, cambian los valores que no cumplen una condición con nan. Como sabemos, nan es el acrónimo de not a number, que es uno de los valores que toma pandas como nulos. Mientras que log
solo retorna las filas que cumplen con las condiciones where, retorna las filas, pero aquellas filas en donde la condición no se cumple se coloca none. Aquí se presenta un laboratorio que muestra las técnicas de filtrado de filas. En este laboratorio se revisan estrategias para filtrar filas usando log y where. Las tareas por realizar son filtrando usando log con una condición, filtrando usando log con varias condiciones, filtrando usando log combinando con filtrado de columnas, filtrado usando log con isIn, valores incluidos en una lista, valores no incluidos en una lista y filtrado usando where. Primero, exportamos la base de datos con la que estamos trabajando, que es la de Titanic, y utilizamos vamos a filtrar usando log con una condición, que en este caso va a ser primera clase. Primera clase es igual a titanic.log, Titanic, entre comillas, clase-viaje, sea igual a 1.0. Y hacemos que se imprima la variable que es primera clase. Lo pasamos con filtrando usando log con varias condiciones, que en este caso vamos a asignar la variable mujeres primera clase, en la que utilizamos titanic.log, Titanic, entre comillas, clase viaje, igual a 1.0. Y Titanic, entre square brackets, entre comillas, sexo, sea igual a, entre comillas, mujer. Y por último, imprimimos la variable asignada. Filtrado usando log combinado con filtrado de columnas. Columnas, aquí donde asignamos una nueva variable, columnas-filas, Titanic, nombre, edad, punto log, Titanic, sexo, sea igual a mujer. Y se imprime la variable. Pasamos a filtrando usando log con isIn, que aquí igual creamos una nueva variable que se va a llamar cabinas especiales, donde sea igual a C32, C26 y C80. Creamos otra variable que sean especiales en la que ponemos Titanic, square brackets, nombre y cabina, punto log, Titanic, square brackets, entre comillas, cabina, punto isIn, cabinas especiales. Y por último imprimimos la última variable creada. O pasamos con valores no incluidos en una lista. Las cabinas, aquí creamos la misma variable anterior, que es cabinas especiales, pero ahora creamos una variable contraria a la anterior, que sería no especiales. Titanic, nombre cabina, punto log, en Titanic, en cabina, punto isIn, cabinas especiales. Solamente se utiliza esta diferencia. Y por último se imprime la variable recientemente creada. Pasamos al filtrado usando where, donde se nos crea una nueva variable donde mujeres vivas, where, Titanic.where, Titanic.sexo sea igual a mujer, and Titanic.sobrevivencia sea igual a 1.0. Y por último se imprime la variable que recién se creó. Hasta aquí concluye el laboratorio 6.2 y vamos a pasar con el siguiente capítulo. Continuamos con el capítulo 7, que es la limpieza de datos e ingeniería de datos, Field Engineering. Comenzando con limpieza de datos. La limpieza de datos se enfoca en la limpieza y mantenimiento de la calidad de los datos, asegurando que sean precisos, consistentes y completos para un fin específico. Cuando se habla de que los datos deben ser precisos, consistentes y completos, se hace referencia a ciertas características deseables de los datos para asegurar que sean confiables y adecuados para su uso en análisis y modelado. Como primero, los datos precisos. Los datos precisos son aquellos que se acercan lo más posible a la realidad o a la verdad. Es decir, los datos no deben contener errores o inexactitudes que puedan distorsionar los resultados de análisis y modelado. Algunas tareas que puedan estar incluidas aquí son verificar que no haya errores en los cálculos, verificar que no haya errores en la entrada o lectura de datos, verificar que no haya registros duplicados cuando no debe haberlos, verificar que los campos no admitan repetidos y no los tengan. 2. Datos consistentes.
Los datos consistentes son aquellos que se presentan de manera uniforme y coherente en toda la base de datos. Es decir, los datos deben tener contradicciones o discrepancias que puedan confundir o distorsionar los resultados de análisis y modelado. Por ejemplo, si estamos analizando los datos de clientes de una empresa, es importante que la información de cada cliente se presente de manera consistente y uniforme en toda la base de datos. Algunas tareas se pueden incluir aquí. Son que es verificar que los códigos y sus significados no admiten más de una interpretación, verificar un uso estándar de unidades de medida y unidades monetarias, verificar que los datos sigan un mismo patrón, o sea, mismo uso de mayúsculas, mismo orden de elementos de fecha, DMA, AMD, MDA, etc. Y tres, que son los datos completos. Los datos completos son aquellos que no tienen valores faltantes o incompletos. Es decir, todos los campos de datos deben tener información para que se pueda hacer un análisis adecuado. Algunas tareas que se pueden incluir aquí son eliminar filas vacías, hacer un adecuado tratamiento de datos ausentes. El objetivo principal de la limpieza de datos es garantizar que los datos sean confiables y estén listos para su uso en análisis y modelado. En ocasiones se confunde con el concepto higiene de datos, data hygiene. Son muy parecidos con la diferencia de que la higiene de datos es un proceso continuado y preventivo. Es decir, es una labor de mantenimiento y aseguramiento de la calidad de los datos en todo momento. La higiene de datos puede estar presente en las validaciones que hace un sistema, la verificación de ortografía y todo aquello que asegure que los datos son correctos. La limpieza de datos sucede cuando los datos ya están almacenados y requieren correcciones. Se realiza generalmente cuando se hace una lectura de datos como parte del modelo ETL, Extract, Transform and Load, y suelen ser trabajos de una sola vez. Continuamos con ingeniería de datos o Feeder Engineering. Por otro lado, la ingeniería de datos se enfoca en la creación y transformación de características variables a partir de los datos existentes con el objetivo de mejorar el desempeño de los modelos de analítica. Las técnicas de ingeniería de datos pueden incluir algunas de las siguientes tareas. Normalización de datos consiste en preparar los orígenes de datos para que puedan relacionarse adecuadamente, evitando redundancia, inconsistencia o falta de integridad. Desde el punto de vista de modelación de base de datos, algunas tareas que se pueden reincluir aquí son estandarización de nombres de columnas, estandarización de códigos para que persista un código en caso de existir códigos equivalentes o jerarquizados, eliminación de redundancia de datos entre orígenes, establecimiento de llaves primarias y foráneas que permitan joins, verificación de integridad referencial entre las fuentes y verificación de consistencia entre las fuentes. 2. Codificación y descripción de variables categóricas. Consiste en crear catálogos de características y clasificar las observaciones para fines de segmentación. Algunas tareas que se pueden incluir aquí son crear categóricos, que puede ser numéricos, codificados, descriptivos, dicotómicos. Crear categóricos de intervalo a partir de otros datos. Generar categóricos descriptivos equivalentes para los otros categóricos que requieren interpretación. También existe la creación de características derivadas, que es creación de nuevas columnas a partir de los datos existentes. También se admite la modificación de las características existentes, a fin de que se ajusten mejor a los trabajos de analítica. Algunas de las tareas que se pueden incluir aquí son generar identificadores ficticios para los conjuntos de datos que no tengan uno, generar nuevas columnas o modificar las existentes por conversión de tipos, generar nuevas columnas por cálculo a partir de otras columnas, generar nuevas columnas o modificar las existentes por aplicación de transformaciones,
uso de mayúsculas, cambio de orden de elementos, de fecha, etcétera, etcétera. Y y por último generar nuevas columnas por manipulación de cadenas. Concatenar, separar, extraer. Luego pasamos a la selección de características y filas relevantes, que son seleccionar solo las columnas y registros que son pertinentes para el análisis. Algunas tareas que se pueden incluir aquí son mantener únicamente las columnas requeridas o requeridas indirectas, aplicar el filtrado de filas, manteniendo solo las filas que tienen sentido para el análisis, y hacer adecuado tratamiento de datos atípicos. El objetivo principal de la ingeniería de datos es aumentar la precisión y el rendimiento de los modelos de analítica, dejando solo lo que se necesita, en el formato que se necesita. En resumen, la higiene de datos se enfoca en la limpieza y mantenimiento de la calidad de los datos, mientras que la ingeniería de datos se enfoca en la creación y transformación de características para mejorar el desempeño de los modelos de analítica. Ambas son importantes para garantizar que los datos sean confiables y estén listos para su uso en análisis y modelado. En teoría, se realizan primero las tareas de higiene y posteriormente las de ingeniería de datos. Aunque llega un momento en que pueden traslaparse, ya que al hacer ingeniería de datos puede surgir una nueva necesidad de hacer higiene de datos. Como te podrás dar cuenta, algunas tareas se repiten en la higiene de datos y en la ingeniería de datos. Pero no te debe confundir, en la higiene de datos las tareas se aplican para corregir errores, mientras que en la ingeniería de datos las tareas se aplican para mejorar la pertinencia de los datos y el rendimiento del modelo y no porque los datos estén mal. Continuamos con las tareas generales con DataFrame. Estas son algunas de las tareas generales que se pueden realizar con DataFrames. El primero es eliminar columnas no requeridas. Se eliminan las columnas que han sido identificadas como no requeridas. Eliminación de filas duplicadas. Se eliminan registros duplicados en caso de que no deban de existir. Eliminación de filas vacías. Se eliminan filas vacías parcialmente vacías en caso de que no deban de existir. Crear un identificador ficticio. Se crea una nueva columna que es el resultado de crear una secuencia de números sin repetidos que actúe como llave única de los registros de un conjunto de datos. Verificar unicidad de columnas. Se verifica que existan datos repetidos en columnas con unicidad. Y reordenar las columnas de un data frame. Se reordena el orden en que aparecen las columnas de un data frame. Cambio de nombre de columnas. Se modifican los nombres de campo o columna para que sean más descriptivos o manejables. Y por último, escribir un CSV a partir de un data frame. Se puede guardar el estado en que se encuentra un data frame a un archivo CSV. Pasamos a eliminar columnas no requeridas. En esta acción se eliminan las columnas que no aportan nada al trabajo de analítica, que en este caso vamos a eliminar usando del. Los datos no requeridos pueden eliminarse del conjunto de datos usando el estatuto del. Vamos a suponer que tenemos un data frame llamado dev con las columnas columna 1, 2, 3, 4 y 5. Para eliminar la columna 1 sería del dev, square brackets, comillas simples y el nombre de la columna, que en este caso es columna 1. Una de las ventajas del del es que solo permite eliminar una columna a la vez. Es una de las desventajas del del es que solo permite eliminar una columna a la vez. Pasamos a eliminar usando drop. Para eliminar una columna usando drop, para eliminar la columna 1 del data frame dev sería de la siguiente manera. Sería dev.drop paréntesis columns sea igual a columna 1. Coma in place donde sea igual a true. Una de las ventajas de drop es que se pueden eliminar varias columnas a la vez colocando más valores en el parámetro de columns. Para eliminar la columna 1 y 4 del data frame df sería df.drop, sería igual que el anterior, solamente que en donde dice columna 1 se le agrega también la otra columna. Pandas no es un manejador de base de datos y por esa razón al integrar datos pueden terminar con dos columnas con el mismo nombre. En ese caso, el uso
del puede resultar ambiguo y para eliminar una columna puede necesitarse usar el número de columna y no el nombre de la misma porque es ambiguo. Para eliminar una columna en pandas usando el número de columna o el nombre de columna, puede utilizar el método drop de pandas junto con el parámetro axis igual a 1. Por ejemplo, para eliminar la columna que tenga el índice 3 del data frame, df sería df.drop, df.columns, square brackets 3, coma axis igual a 1, coma inplace true. Evitar la necesidad de eliminar. Si de antemano se sabe que hay algunas columnas del origen de datos que no serán utilizadas, en lugar de eliminarlas podemos simplemente no leerlas. Esto se especifica usando la propiedad useCalls, que nos permite especificar qué columnas son las que queremos recuperar. Tenemos un archivo CSV que contiene las siguientes columnas: columna 1, 2, 3, 4 y 5, y queremos leer solo las columnas 1, 3 y 4 para cargarlas en un data frame llamado def. Podremos utilizar el siguiente código para cargar solo las columnas de nuestro interés. df es igual a pd.read-csv, datos.csv, useCalls igual a columna 1, 2 y columna 1, 3 y 4. Cargar así los datos puede ser una alternativa a cargar todos los datos y luego tener que eliminar columna 2 y columna 5 que no requerimos. Pasamos con eliminación de filas duplicadas. Comenzando con unicidad. La propiedad de unicidad es aquella que indica que en una columna no deben existir valores repetidos. Las columnas de identidad tienen esa propiedad. Por ejemplo, en un registro de empleados no puede haber dos empleados con el mismo número de empleado. Y, por tanto, la columna número de empleado debe tener unicidad. Eliminación de duplicados con drop-duplicates y paréntesis. Hay algunos conjuntos de datos que, por su naturaleza, no permiten que dos filas o registros sean completamente iguales. En aquellos casos donde hay una llave primaria o que alguna otra columna tenga la propiedad de unicidad, no puede haber filas duplicadas enteramente iguales. Si no es normal que haya dos filas enteramente iguales, es necesario quitar duplicados usando la función drop-duplicates paréntesis. Vamos a suponer que tenemos un data frame llamado df con las columnas 1, 2, 3, 4 y 5. Si queremos que se elimine duplicados en el caso de que todas las columnas sean iguales y que se guarde el resultado en un data frame llamado sin-duplicados, se utiliza la siguiente instrucción. Ponemos la variable sin duplicados igual a def.drop-duplicates. En este caso, como en muchas otras funciones de pandas, la instrucción retorna un data frame con el resultado de haber aplicado la instrucción. Pasamos con el uso de inplace. En ocasiones, lo que queremos es que el resultado se almacene en el mismo data frame tomado como base del proceso. En ese caso, es necesario agregar el parámetro inplace igual a true. Aquí se presenta que es def.drop-duplicates inplace igual a true. Entonces, tenemos dos opciones para actualizar un data frame, que donde la variable def es igual a def.drop-duplicates y de la otra manera que es def.drop-duplicates entre paréntesis inplace igual a true. ¿Qué es lo recomendable? Usar o no inplace. Tanto el uso del parámetro inplace igual a true como la asignación del resultado a la misma variable que almacena el data frame original hacen lo mismo. Por lo que podemos decir que al producir el mismo resultado son igualmente efectivos. El problema es cómo lo hacen y es ahí donde las estrategias no son igualmente eficientes. La diferencia principal entre los métodos es el comportamiento de cómo se modifican los datos. Con el parámetro inplace igual a true, los datos se modifican directamente en el data frame original sin crear una copia de este. Por lo tanto, el método inplace igual a true es más eficiente en términos de memoria, ya que no se crea una copia adicional del data frame.
Si se asigna el resultado del método a una variable que tiene el mismo nombre que el dataframe original, se crea una copia del dataframe original que contiene los datos modificados en memoria. Este método puede ser menos eficiente en términos de memoria, especialmente si se trabaja con grandes conjuntos de datos. En resumen, si se tiene la opción, usa InPlaceTrue en lugar de la asignación sobre la misma variable, que en realidad internamente es otra variable. También se puede especificar a drop qué columnas deben de ser consideradas para concluir que las filas son duplicadas usando el parámetro subset. Si queremos que se eliminen duplicados del dataframe df, considerando como duplicadas las filas que comparten solamente el mismo valor en columna 1, 2 y 5, se utilizan las siguientes instrucciones: def.drop duplicates subset igual a columna 1, columna 2, columna 5, InPlaceTrue. Pasamos a eliminación de filas vacías. En ocasiones, al momento de realizar integración de datos, algunos sistemas manejadores de bases de datos envían filas vacías adicionales a los datos que requerimos. En otras ocasiones, hay filas que tienen una cantidad importante de datos vacíos que las hacen inservibles para los propósitos de los trabajos de analítica. El método dropNA de Panda se utiliza para eliminar las filas de un data frame que contienen valores faltantes, NaN. El método dropNA admite los siguientes parámetros importantes. Axis especifica el eje en el que se desea eliminar los valores faltantes. Si axis es igual a 0, significa que las filas son con valores faltantes se eliminarán. Si axis es igual a 1, significa que se eliminarán las columnas con valores faltantes. How especifica cómo se determina si una fila o columna contiene valores faltantes. Las opciones son: any, elimina las filas o columnas que contienen al menos un valor faltante. All, elimina las filas o columnas que contienen todos los valores faltantes. Trash, especifica el número mínimo de valores no faltantes que se deben tener en una fila o columna antes de que no se elimine. Por defecto es trash igual a none, lo que significa que todas las filas o columnas con valores faltantes se terminan eliminando. Vamos a suponer que tenemos un data frame llamado df con las columnas 1, 2, 3, 4 y 5. Si no deseas tener aquellas filas con todos los campos vacíos, sería df.dropNA, entre paréntesis, how es igual a all, InPlace igual a true. Si no deseas tener aquellas filas con algún campo vacío, sería df.dropNA, entre paréntesis, how igual a any, InPlace igual a true. Si no deseas tener aquellas filas donde los campos columna 1, 2 y 5 estén vacíos, usa el parámetro subset, que es df.dropNA subset igual a corchetes, digo square brackets, y columna 1, 2, 5, InPlace true. Si no deseas tener aquellas filas con dos o más campos vacíos, sería def.dropNA trash igual a def.shape square brackets 1 guión medio 3, InPlace true. Recuerda que a trash se especifica el mínimo número de campos con datos, por lo cual si el data frame tiene 5 campos y el número máximo de datos vacíos es 3, entonces el mínimo número de campos con datos es 5-3, es decir, 2. Por eso recuperamos el número de columnas usando shape square brackets 1 y le restamos los datos que pueden estar vacíos. Continuamos con creación de un identificador ficticio. La creación de un identificador ficticio es la parte del proceso donde podemos crearle una llave primaria o identificador a una tabla. Perdón, en caso de que no tenga una. En analítica es muy importante que las tablas contengan una llave primaria o columna de identidad que cumpla con los siguientes criterios.
que nunca esté vacío o nulo, y que no se repitan valores. Algunas tablas tienen un campo de identidad natural, por ejemplo, en un registro de empleados no puede haber un empleado sin número de empleado o dos empleados con el mismo número de empleados. En ese caso, la columna número empleado actúa como columna de identidad o llave primaria o primary key. El problema es que existen tablas que no cuentan con que no cuentan con una o varias columnas que pueden actuar como identidad o llave primaria. Piensa en los datos de una encuesta donde los encuestados responden sí o no a tres preguntas. Si hay miles de registros, es casi seguro que habrá registros con los mismos valores y no se podrá tomar ninguna combinación de columnas como identidad. En ese caso debemos crear un identificador ficticio. Lo más común es crear una serie de números enteros que pueden iniciar de 1 o del número que queramos. Una forma rápida es utilizar la función range, que genera una serie numérica que perfectamente puede actuar como identificador. Vamos a suponer que tenemos un data frame llamado df con las columnas 1, 2, 3 y 4 y 5, que tiene 500 filas. Supongamos que queremos crear una columna llamada id y queremos que inicie en 100. Iniciamos definiendo inicio es igual a 100, fin es igual a len df, entre paréntesis df, más inicial, df square brackets id igual a pd, que sería pandas.series, range, inicio, fin. Verificación de unicidad en columnas. La verificación de unicidad de columnas es la parte del proceso donde se identifica si un campo de valores duplicados o no. Para verificar si un campo tiene unicidad, podemos apoyarnos en el método duplicated y any. La función duplicated genera una serie con valores booleanos, indicando si el valor está duplicado o no. La función any permite conocer si al menos uno de los elementos de la serie es true. Vamos a suponer que tenemos un data frame llamado df con las columnas 1, 2, 3 y 4 y 5. Supongamos también que la columna 1 es de identificación, por lo que no tiene valores repetidos. Supongamos que la columna 2 es categórica, por lo que el cual lo normal es que tenga valores repetidos. Supongamos que la columna 3 es identificador no requerido, por lo que hay varias filas vacías, pero las filas que tienen valor no deben repetir valores. Para validar si columna 1 tiene repetido sería como la siguiente manera. Será la variable hay duplicados de la columna 1 punto duplicate punto any. Si el valor será true o false, dependiendo si hay duplicados o no. Si se aplica usando columna 1 será false porque no tiene duplicados. Si se aplica usando la columna 2 será true porque no tiene duplicados. Si se aplica usando columna 3 será true porque tiene duplicados dado que hay vacíos. Realmente debe ser false porque los valores son únicos porque los valores son únicos si no hubiera vacíos. Se deben quitar primero los vacíos y luego evaluar la unicidad. Aquí es donde hacemos las dos variables. Sin duplicados igual a def de la columna 3, def columna 3, punto not null. Hay duplicados def columna 3, punto duplicate, punto any. Continuamos con escribir un CSV a partir de un data frame. Cuando se concluyen los trabajos de higiene e ingeniería de datos, es muy común que queramos almacenar el resultado de los cambios y transformaciones en un archivo de datos nuevo, a partir del cual se puedan iniciar trabajos de analítica. Para guardar un data frame en un archivo CSV se utiliza la función to-csv. Algunos parámetros interesantes de este método son path or buf, especificar la ruta del archivo donde se va a guardar el data frame. Puede ser un archivo o un objeto de archivo como un objeto string. Si se omite este parámetro, el método devuelve el contenido del archivo como una cadena. Sep
especifica el delimitador a utilizar en el archivo CSV por defecto en una coma. Header especifica si se debe incluir la fila de encabezados en el archivo CSV, por defecto es true. Index especifica si se debe incluir la columna de índice en el archivo CSV, por defecto es true. El mode especifica el modo de apertura del archivo CSV. Los valores posibles son W, escritura, A, agregar, X, crear y escribir, y WB, escritura en modo binario. Por omisión es W, por lo que implica que reemplazará el archivo si es que ya existe. Encoding especifica la codificación utilizada en el archivo CSV, por defecto es UTF-8. Line Terminator especifica el separador de línea a utilizar en el archivo CSV. Por defecto es diagonal N. Supongamos que tenemos un data frame llamado df y queremos guardar su estructura y sus datos en un archivo llamado archivo.csv. Sería de la siguiente manera: df.tocsv archivo.csv. Con esa sintaxis almacena también como columna el índice del data frame. Si no deseamos que se incluya el índice en el archivo a crear, es necesario usar el parámetro index. Sería lo mismo de arriba, nada más que en este caso al final se le agrega coma index igual a false. Por la estructura misma de los archivos CSV solo se pueden guardar datos con una misma estructura. Esto quiere decir que si quiero integrar datos de más de una fuente, deben tener la misma estructura, porque al final terminará siendo un único conjunto bidimensional de datos. Por ejemplo, si tenemos dos archivos CSV, uno llamado primer semestre.csv y segundo semestre .csv, y que deben integrarse en un solo archivo llamado anual.csv. Los requisitos serían: los archivos primer semestre y segundo semestre deben tener la misma estructura de columnas. El primer archivo agregado se pasa con encabezado. El segundo archivo agregado se pasa en encabezados y en modo agregar. El código quedaría de la siguiente manera: archivo 1, archivo 2, los cargamos de tipo CSV, los leemos, mejor dicho, y luego aquí mismo los cargamos sin el index. Continuamos con escribir un archivo de Excel a partir de un data frame. Un formato muy utilizado para el transporte y procesamiento de datos son los libros de Excel. Para guardar un data frame en un archivo XLSX se utiliza la función toExcel. Algunos parámetros interesantes de este método son: path or buf especifica la ruta del archivo donde se va a guardar el data frame. Puede ser un archivo o un objeto de archivo, como un objeto string. Si se omite este parámetro, el método devuelve el contenido del archivo como una cadena. Sep especifica el delimitador a utilizar en el archivo CSV, por defecto es una coma. Header. Los header especifica si se deben incluir la fila de encabezados en el archivo CSV, por defecto es true. Index especifica si se debe incluir la columna en el índice en el archivo CSV, por defecto es true. Sheet name es el nombre de la hoja Excel en la que se guardarán los datos. Si no se proporciona este parámetro, se usará el nombre predeterminado, sheet 1. Start row especifica la fila de la hoja de Excel en la que se iniciará la escritura. El valor predeterminado es 0. Start call especifica la columna de la hoja de Excel en la que se iniciará la escritura. El valor predeterminado es 0. Float format especifica el formato que se usará para escribir números de punto flotante en el archivo de Excel. El valor predeterminado es none, lo que significa que se utilizará el formato predeterminado de Excel. Supongamos que tenemos un data frame llamado df y queremos guardar su estructura y sus datos en un archivo llamado
datos.xlsx. Sería así. Dev.toExcel, archivo.xlsx, coma, sheet-name igual a hoja 1. Con esa sintaxis almacena también como columna el índice del data frame. Si no deseamos que se incluya el índice en el archivo a generar, es necesario usar el parámetro index. df.toExcel, entre paréntesis, archivo.xlx, coma, index false, coma, sheet name, hoja 1. Por la estructura misma de los archivos XLSX se puede guardar múltiples data frames y estructuras de datos. Por ejemplo, si tenemos dos data frames, uno llamado empleado y otro llamado almacenes, podemos almacenarlos en un mismo libro de Excel llamado datos.xlsx de la siguiente forma. With pd.excelwriter datos.xlsx as flujo de datos. Empleado.toExcel flujo datos, coma, sheet-name, hoja 1, datos 2.toExcel flujo de datos, coma, sheet name igual a hoja 2. Aquí se presenta un laboratorio que se entra generales con data frame. En este laboratorio se revisan estrategias para realizar tareas generales sobre las filas y columnas en un data frame. Las tareas por realizar son eliminar columnas no requeridas usando drop, eliminar filas duplicadas usando drop duplicated, eliminar filas con datos vacíos usando drop-nav, eliminar las filas con todas las columnas vacías, eliminar las filas con 3 o más columnas vacías, crear un indicador ficticio, verificar unicidad de columna usando duplicate, verificar la unicidad de un campo de identidad, de un campo categórico y de un campo con vacíos. Principalmente se carga la base de datos y lo pasamos a eliminar columnas no requeridas usando drop. Aquí en este caso con el data frame que ya tenemos, con el que hemos estado trabajando de Titanic. Titanic.drop, columns, es igual a boleto, tarifa, cabina, embargo, residencia, in place, true. Titanic.getTypes. Eliminar filas duplicadas usando drop duplicates. Titanic.dropDuplicates in place igual a true. Eliminar filas con datos vacíos usando dropNav. Ok, es decir, Titanic.dropNav, entre paréntesis how igual a all, coma, in place igual a true. Se crea un indicador ficticio. Aquí le declaramos la variable inicial que tiene un valor de 10.000. Lo pasamos con la data frame que es Titanic. Identificador es igual a pd.series range inicial, length Titanic más inicial. Y Titanic.hit para ver los registros, los primeros registros. Verificar unicidad de columnas usando duplicates. Duplicate. Hay duplicados igual a Titanic, square brackets, comillas simples, identificador.duplicate.any. Se imprime el resultado, debe de ser false. Print, hay duplicados. Y aquí en el caso anterior, aquí en este caso es hay duplicados, sea técnicamente lo mismo, más que al revés. Y aquí en este caso deberá de dar el resultado true. Si queremos validar que una columna no tenga valores repetidos sin tomar en cuenta los datos vacíos o nulos, primero se debe eliminar los datos vacíos o nulos y luego verificar la unicidad. En nuestro caso, el campo cuerpo que indica el número de cuerpo asignado a las personas fallecidas no debe tener repetidos, pero hay muchas filas en donde ese dato no se tiene. En ese caso asignamos valores cuerpo igual a Titanic, cuerpo, Titanic,
cuerpo.notNull. Y luego se valida si hay duplicados, es igual a valores-cuerpo.duplicate.any. Y al último se imprime el resultado, que debería de resultar un resultado false. Tareas generales con columnas. Reordenar las columnas de un data frame. Para el desempeño de pandas, el orden de las columnas no tiene ningún impacto, así que no tendría ninguna utilidad modificar el orden de las mismas. Por otro lado, a los seres humanos el orden en que aparecen las columnas puede facilitar o complicar el entendimiento del conjunto de datos. Las organizaciones pueden determinar un orden preferente, que por sistema nos ayude a realizar verificaciones respecto a la estructura. Supón que hay un conjunto de datos con un campo de identidad, 7 categóricos, 2 temporales y 5 campos de valor. Si los datos estuvieran ordenados por el uso que tienen, seguramente será más sencillo verificar que se tienen todos los datos a que si están desordenados. Para reordenar las columnas, se sustituye el data frame con una consulta ordenada del mismo data frame, con el apoyo de una lista de Python. Supongamos que tenemos un data frame llamado df que tiene los campos en este orden. Campo B, A y C. Para reordenar los campos sería así. Campos-ordenados es igual a campo A, B y C. Def igual a def, square brackets, campos ordenados. Cambiar el nombre de las columnas en un data frame. Al reunir datos de diferentes fuentes, podemos terminar con un conjunto de datos que cuente con columnas que respeten diferentes protocolos de nomenclatura. Mientras que un sistema puede llamarle al número de empleado, employee ID, otro puede llamarle número empleado o IDEM. Sobra decir que ninguno es el correcto, pues lo correcto será que todas las columnas que refieren al mismo dato se llamen de la misma manera. En este caso surge la necesidad de homologar los nombres de columna, ya sea para eliminar ambigüedades e inconsistencias o simplemente por cuestión de facilidad y claridad de uso. Como parte de los trabajos de ingeniería de datos, podemos modificar el nombre de las columnas de un data frame. Para hacerlo, se puede utilizar el método rename en un conjunto con un diccionario proporcionado al parámetro columns. Supongamos que tenemos un data frame llamado df y que tiene los campos en este orden, campo A, B y C, y que deben actualizar su nombre a correo, nombre y teléfono, respectivamente. Para hacer el cambio de nombre sería de la siguiente manera. Serían nuevos nombres, es igual, se utiliza ahora sí las llaves. Columna 1 y 2 puntos correo, columna 2 nombre, columna 3 teléfono. Y por último se pone def.rename columns igual a nuevos nombres, coma, in place true. Pasamos al laboratorio 7.2, trabajo con columnas. En este laboratorio se revisan estrategias para filtrar filas usando log y where. Las tareas a realizar son eliminar columnas no requeridas usando drop, eliminar filas duplicadas usando drop duplicates, eliminar filas con datos vacíos dropna, eliminar las filas con todas las columnas vacías, vaciar las filas con 3 o más columnas vacías, crear un indicador ficticio, verificar la unidad de columnas usando duplicate, verificar la unicidad de un campo de identidad, verificar la unicidad en un campo categórico y la unidad en un campo con vacíos. Se carga la base de datos que ya tenemos y comenzamos con el reordenar las columnas de un data frame. En nuestro caso tenemos actualmente las siguientes columnas con su taxonomía: clase viaje, sobrevivencia, nombre, sexo, edad, parientes, familiares, rango edad, bote, cuerpo y por último identificador.
Recuerda que los códigos de TXT contienen los datos como deben ser y no como son. Se desea colocar los campos siguiendo este orden. Primero los datos de identidad, identificador, luego los datos correspondientes a las variables dependientes, sobrevivencia, luego los datos correspondientes a las variables independientes, o sea, todos los demás campos. El orden para las variables dependientes e independientes dentro de su categoría seguirá este orden. Datos descriptivos, nombre. Luego los temporales, no hay. Luego los categóricos descriptivos, sexo. Luego los categóricos numéricos, no hay. Luego los categóricos codificados es clase viaje. Luego los de identidad no requeridos, que es bote, cuerpo. Luego los datos de valor, que es edad, parientes y familiares. En este caso, aquí es donde realizamos todo lo anteriormente, que genera una lista que contenga los nombres de columnas en el orden deseado. Aquí hacemos una nueva lista. Y luego recuperar los campos en el orden especificado en la lista y guardarlos en el mismo data frame origen con los campos ordenados. Titanic es igual a Titanic, square brackets, campos ordenados. Enumerar los campos de data frame para comprobar el nuevo orden usando dtypes. Cambiar nombre de columnas en un data frame. Se desea hacer los siguientes cambios de nombre de columna. Los identificadores requeridos o no requeridos deben iniciar con ID. Los datos de valor que indiquen cantidad deben iniciar con cantidad. Los categóricos numéricos y codificados deben iniciar con clave porque requieren interpretación. Se deben hacer precisiones de sustantivos, por ejemplo, usar pasajeros resulta inexacto, pues la tripulación no era pasajera, entonces lo adecuado sería hablar de personas. Continuando, los nombres por modificar son estos: identificador, sobrevivencia, bote, cuerpo, parientes y familiares. Ahora ponerle sus nombres nuevos, que es ID persona, clave sobrevivencia, ID bote, ID cuerpo, cantidad parientes y cantidad familiares. Aquí es donde genera un diccionario que contenga la equivalencia, donde cambiamos los nombres a todos estos datos, a todas estas columnas. Titanic.rename, columns igual a nuevos nombres, coma, in place true. Y Titanic.datetime para enumerar los campos del data frame. Escribir un CSV a partir de un data frame. Se toma como base el data frame Titanic con las transformaciones realizadas hasta el momento y se guarda en un archivo en formato CSV llamado personas-titanic.csv sin incluir el índice. Aquí es donde hacemos titanic.toCSV, entre paréntesis, persona-titanic.csv, coma, index false. Y nos muestra que hagamos clic en el que aparece en la extrema izquierda de Google Colab y que el archivo se haya guardado aquí. Integrar dos data frames en un libro en Excel con 2 hojas. Supongamos que queremos generar 2 libros de Excel. Un libro de Excel llamado datosactualizados.xlsx que contiene una hoja llamada datos que contiene todos los datos sin incluir el índice. 2. Un libro de Excel llamado Vivos Muertos que contiene una hoja llamada Vivos que contiene el nombre, el sexo, clave, sobrevivencia y la edad de las personas que hayan sobrevivido. Clave sobrevivencia es igual a 1. Contiene una hoja llamado muertos que contiene el nombre, el sexo, clave sobrevivencia y la edad de las personas que no hayan sobrevivido, que es clave sobrevivencia igual a 0. Aquí iniciamos Titanic.excel, datos actualizados.xlsx, index false, sheet name, datos. Luego pasamos al siguiente. Vivieron igual Titanic, square brackets, nombre, sexo, clave, sobrevivencia, coma, edad. Se cierran los square brackets, se abre paréntesis, Titanic, square brackets otra vez,
Clave de sobrevivencia, cierra square bracket, igual a 1.0. Y se cierra todo. Aquí ahora hacemos lo mismo, pero ahora hacemos la variable que ahora sería de las personas que murieron o que están registradas como muertas dentro del data frame del Titanic. Y aquí se genera una hoja de Excel por cada data frame y se almacena en un mismo libro. Y hasta aquí concluye el laboratorio el laboratorio del capítulo 7. ¿Qué sigue? Transformación de datos. La transformación de datos es la parte del proceso donde podemos crear nuevas columnas o modificar las existentes, realizando operaciones o cálculos con la finalidad de dejar los datos como se requieren para el análisis, corrigiéndolos, ampliándolos, adecuando su formato, entre otras cosas. Perdón. Generalmente estas son las transformaciones básicas que se pueden realizar. Se muestran de forma categorizada para facilitar su comprensión. Primero, conversiones. Conversión a diferente tipo de dato. La columna es una conversión de un data type a otro. Lo más típico es pasar de int a float, pasar de float a int, pasar de int o float a object, pasar de float a object, object a datetime, datetime a object. Luego, conversión de unidades de medida. La columna es el resultado de aplicar un factor de conversión o fórmula determinada que provoca una equivalencia de unidades de medida. Conversión de unidades monetarias. La columna es el resultado de convertir una cantidad en un tipo de moneda a otra moneda, aplicando un tipo de cambio específico. Luego 2. Los cálculos. Columnas derivadas usando fórmulas. La columna es el resultado de una fórmula que utiliza como operandos a valores existentes en una columna del conjunto de datos. Columnas derivadas usando UDF. La columna es el resultado de una función declarada con def que utiliza valores existentes en las columnas del conjunto de datos. C. Columnas derivadas usando lambda. La columna es el resultado de una función anónima lambda que utiliza valores existentes de las columnas del conjunto de datos. 3. Manejo de cadenas. Columnas con diferente casing. La columna es una equivalencia en donde lo que varía es el uso de mayúsculas y minúsculas. Estas son algunas variantes. 1. Cambiar mayúsculas, cambiar a minúsculas, cambiar a mayúsculas, solo las primeras letras de la palabra. División de cadenas. La columna es la división de una columna de tipo cadena en dos o más. Concatenación de cadenas. La columna es la concatenación de dos o más columnas. Eliminar espacios en los extremos. La columna es el resultado de eliminar espacios innecesarios que se encuentran en los extremos de la cadena. Extracción de subcadena. La columna es una porción de una cadena. Por último, manejo de categóricos. Equivalencia de categóricas. La columna es un categórico descriptivo que es equivalente a un categórico codificado, numérico o dicotómico. Equivalencia categórica de intervalo. La columna es un categórico descriptivo que se genera a partir de un campo de valor considerando su rango de intervalo. Y hasta aquí podemos llegar a la conclusión de la redacción del capítulo 6 y 7. Hasta aquí concluimos. Muchas gracias. Hasta luego.